Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. ¿Alguno me puede confirmar si es visible la pantalla, la presentación? Agradezco si alguno me puede confirmar. Bueno, Ana, muchas gracias, muy gentil. Bueno, a ver, hoy vamos a arrancar o vamos a seguir con el tema del control administrativo de pérdidas. Y en el control administrativo de pérdidas, tenemos que empezar a ver algunas circunstancias o situaciones que se manejaban antes y que de alguna manera todavía tienen vigencia y que están muy relacionados con estos temas de los círculos de calidad, por allá de tanta fuerza en los años 70 y que obviamente siguieron con auge ya con lo que es precisamente los círculos de Deming, que era el círculo ahora manejado como el círculo PHBA o el círculo de la administración. Y este círculo entonces decía que tan solo el 15% de los problemas de la compañía pueden ser controlados por los trabajadores y que que solo el 15% por los trabajadores y que el 85% era exclusivamente de la gerencia. Entonces, eso nos lleva precisamente a identificar que la gran mayoría de problemas o situaciones administrativas tienen su solución o tienen su círculo como tal de impacto a nivel gerencial. Y esto entonces da a entender algo que es muy claro, que cuando nosotros trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, pues realmente lo que hacemos es trabajar en un área que es netamente administrativa. Y desde la parte operativa, pues el trabajador podrá dar algún porcentaje de solución en pequeñas situaciones que él pueda tener a su cargo. Pequeñas situaciones como qué, como precisamente cumplir con algunas normas de seguridad, el ponerse un casco, el ponerse sus elementos de protección, a lo mejor hacer pequeñas intervenciones puntuales, pero la administración, como el nombre lo dice, administra. Y ellos precisamente entonces tienen esa responsabilidad de generar el impacto a nivel organizacional de todo lo que se está haciendo. Y entonces, dentro del control administrativo, vamos a ser claros en algo. Una empresa se crea para generar dinero. Y eso no es que uno sea materialista o que uno no tenga una visión diferente, no. Una empresa está ahí precisamente para generar dinero, no hay otra razón para que una empresa sea creada. Así sea una empresa sin ánimo de lucro, pues tampoco va a tener un ánimo de pérdida. Entonces, es algo que es directamente proporcional la existencia de una empresa con la creación del dinero. Pero entonces, no es solo el que la empresa genere dinero, también es que la empresa no genere pérdidas. Porque una empresa que me genera pérdidas, pues entonces sencillamente estaríamos desenfocados en la razón de ser de la empresa. Y el primer fundamento de una empresa va a ser sobrevivir. Siempre va a ser eso. Cualquier persona que monte una empresa, si alguno ha montado una empresa en alguna ocasión, va a ver que esos primeros 3 años, lo que uno hace realmente es eso, es sobrevivir, que la empresa no quiebre. Porque cuando una empresa está arrancando, tiene N cantidad de cargas sociales, económicas, comerciales, que precisamente se enfocan a la actividad de supervivencia. Y dentro de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hacemos parte de esa supervivencia. Entonces, lo que nos dicen aquí, el primer deber del negocio es sobrevivir. El principio guía de la economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino evitar pérdidas. Y eso lo dijo Peter Drucker.
si recordamos, este señor es el padre de la administración. Todas las personas que estudiaron administración de empresas lo tienen como un referente. Pues bueno, en seguridad nosotros administramos recursos, administramos personas y administramos precisamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando usted tiene este tipo de personas a cargo, cuando usted tiene personas que les asignaron, pues usted también tiene un recurso precisamente que va a administrar. Y si uno como persona en seguridad y salud en el trabajo no maneja bien ese recurso, lo primero que van a pasar es que se lo quitan. Si vos tenés personas a cargo y estas personas no están rindiendo como deben de rendir, a vos te van a llamar a cuentas. Te van a mandar precisamente a decir, venga, ¿qué está pasando con ese recurso que precisamente le asignamos y no está siendo efectivo? Y aquí viene un tema bien interesante con esto. Y es que en la administración de la parte de la salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, como lo llamen en su país, hay unos programas que siempre deberían de permanecer, porque este tipo de situaciones se van a dar en cualquier empresa, en cualquier sitio que precisamente tenga esta finalidad de sobrevivir. Y aquí hay un cuadro en el cual nos vamos a detener un ratico y nosotros para poder empezar a enfocar las actividades con este, digámoslo, grupo o derrotero de actividades, tenemos que tener presente que hay que hacer una identificación de esas exposiciones a pérdidas. Nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que nos está generando la pérdida, sea humana, técnica, financiera, económica. Aquí es donde venimos a desarrollar ese sentido de observación desde otro ángulo, que tenemos que hacer esa evaluación de riesgo precisamente frente a esas exposiciones que tiene el personal. Y lo primero entonces es que cuando ya tenemos una identificación, una evaluación, pues vamos a desarrollar un plan a ejecutar para poderlo implementar. Y eso básicamente nos va a llevar a que nosotros nos convirtamos en una especie de monitor hacia algunas personas, hacia otros vamos a ser el director, la persona que va a dirigir, y frente a otros vamos a ser esa persona que controla. Entonces, esos tres grupitos o ese contexto, lo que tenemos que tener claro es precisamente ese fundamento para poder empezar a hablar de todas estas situaciones. Porque si no, nos va a ser muy difícil empezar a implementar todo esto. Y entonces, cuando estamos hablando de pérdidas, tenemos que relacionar esa pérdida con algo. Y esa pérdida es un derroche innecesario de un recurso. Eso es una pérdida. Cuando yo tengo un derroche innecesario de recursos. Y puede ser una pérdida humana, una pérdida técnica, financiera, pero una pérdida es algo que se está desgastando como tal. Y el peligro es una condición o un acto potencial de una pérdida en un accidente. O sea, ese peligro es el que yo voy a identificar también hacia esa generación de pérdidas. Y siendo lo contrario, entonces, por antítesis, diríamos que la seguridad es el control de la pérdida. Y aquí cuando hablo de seguridad hay que quitarle los apellidos, porque la seguridad tiene demasiados apellidos. Seguridad física, seguridad humana, seguridad financiera, seguridad informática. Si le quito el apellido y lo dejo solo como seguridad, pues de todas maneras va a ser un control. Listo. Pero obviamente la seguridad me va a ayudar al control de las pérdidas accidentales. Y ese control de pérdida va a ir enfocado a cualquier cosa que me haga reducir cualquier pérdida, valga la redundancia, proveniente de un riesgo.
un riesgo en el negocio y que precisamente va a reducir acontecimientos que me causen esas pérdidas. La administración de pérdidas como tal tiene que tener también unos objetivos, como lo habíamos dicho antes. Y para poder lograr que ese objetivo se cumpla de esa reducción, yo tengo que tener muy clara la identificación del trabajo que requiero hacer. Yo no puedo empezar a hacer este tipo de montajes, este tipo de estructuras, si yo no tengo muy claro a dónde voy con estos programas, a dónde voy con lo que estoy pensando realizar y si es necesario para la empresa o no, porque cualquier cosa que yo vaya a implementar, tengo que tener la dimensión de lo que en la compañía voy a realizar. Un administrativo podría decir que tiene el manejo del tema, pero siempre va a ser necesario enfocar la parte administrativa con la parte práctica, con las normas que se vayan a poner, con el funcionamiento como tal de la compañía en todo este tipo de actividades. ¿Para qué? Para poder tener una medición de la ejecución de ese trabajo. Y aquí entonces podemos decir que esa medición tiene un apoyo muy fuerte en los estándares que nosotros implementamos y que precisamente la analogía va a ser que si yo no tengo unos estándares, pues va a ser muy complejo empezar a hacer todo este tipo de seguimientos. Y aquí, dentro de estos programas, podríamos decir que, mire, el liderazgo y la administración tienen un enfoque netamente administrativo, que tiene que ir con esa formación, con esa capacitación, y los líderes tienen que tener claro su rol. Pero eso es una función netamente administrativa, ese tipo de capacitación y entrenamiento. La administración tiene que tener claro qué es en lo que va a formar a sus trabajadores. Y ahí tiene que haber un plan de formación. Ese plan de formación es específico a las actividades que realiza el personal. Uno muchas veces ve que montan unos planes de formación y los ponen genéricos para toda la compañía. Esa formación genérica no es necesario para todo el personal. ¿Y por qué digo que no es necesario? Si yo tengo una empresa que, hombre, realiza los montajes en altura, pues ¿para qué le va a dar la capacitación en altura a la persona que hace la atención telefónica de la compañía? O sea, le puedes decir a lo mejor cuál es la finalidad del negocio, pero esa persona no va a hacer un trabajo en altura. Él debe estar con un entrenamiento comercial a temas de altura y similar. Entonces, lo que quiero decir ahí es que los planes de formación deben ser coherentes con los perfiles del cargo. Entonces, en una empresa yo debo saber en este cargo qué tipo de personas se requieren, qué van a hacer para de esa manera poder tener un entrenamiento adecuado hasta el punto tal de que usted pueda tener casi gente formada profesionalmente en cada uno de sus servicios. Que es que hay veces es muy complejo por la rotación. Sí, hay empresas que tienen gran rotación, pero entonces ahí te tienes que ayudar con otras tecnologías, con otras ayudas, con lo que son ayudas de medios tecnológicos que ahora por medios digitales es mucho más fácil y validar por ese mismo medio que las personas hayan hecho las formaciones. Las inspecciones, ya hablamos de ella en todo un tipo de capacitación de este tipo y vimos la importancia de ellas. Hay que implementarlas en la compañía precisamente para que nos den el insumo de cómo está las situaciones de seguridad en la empresa y poder realizar mejoras que realmente eviten esas condiciones de riesgos. Los análisis y procedimientos de trabajo y de tareas son fundamentales porque, mire, si yo no tengo muy clara cómo es una tarea, difícilmente voy a saber cómo controlarla y difícilmente el trabajador me va a cumplir con los controles que debería de tener
en ese tipo de actividades. La investigación de accidentes ya la hablamos, que precisamente tiene toda esa estructura que me suministra y me ayuda a la no repetición. La observación de trabajos va muy relacionada con ese análisis de procedimientos. Siendo el análisis del procedimiento la parte documental, pues ya la observación sería la implementación de ese procedimiento que estamos diciendo. Entonces ahí nos podemos validar si precisamente se está haciendo tal como lo estamos pensando o requerimos modificar el procedimiento que hicimos. En los planes de emergencia, yo creo que cada uno de nosotros ha escuchado la típica frase que dice que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder que suceda algo para lo que no estamos preparados. Pues la preparación de las emergencias tiene que ver con la razón social de la compañía, con lo que nosotros realmente hacemos. Las reglas de la organización tienen el enfoque precisamente de qué es lo que quiere la compañía. Acordémonos que las reglas como tal es la forma como quiere la parte administrativa que se comporte el personal en las situaciones que suceden dentro de la empresa. El análisis de accidentes e incidentes va muy relacionado con la investigación, solo que este es el paso posterior y el paso posterior es precisamente el insumo para las situaciones no, para que las situaciones no generen una repetición. El entrenamiento de los trabajadores es precisamente la validación de esos planes de formación, de esas capacitaciones que se deben dar desde la parte administrativa y que precisamente me muestren si se están haciendo las cosas de la manera adecuada por medio de la ejecución de actividades. El equipo de protección personal tiene un fundamento muy importante. Mire, cuando estamos hablando de los equipos de protección personal, estos deben ser seleccionados acorde al tipo de riesgo y tiene que tener una validación adecuada para que no nos veamos involucrados en situaciones donde nos puedan decir que es que estamos escogiendo los equipos de protección personal por una situación de un interés comercial o de un interés económico. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire, si tenemos que seleccionar unos guantes, pues pida varios guantes al proveedor, muestras técnicas o cómprelas y déselas a varias personas para que los mismos trabajadores nos digan si ese tipo de elemento es adecuado o no, si genera una sensación de seguridad, si la duración es adecuada y que podamos por medio de una tabla soportar qué nos dicen los trabajadores para que a futuro no nos digan, mire, es que la persona de seguridad tiene un pacto con el comercial y a él le están pasando dinero por debajo porque es la única forma que escogen un elemento tan mal. Que eso es muy hipotético, es muy extremista, como lo quieran ver, pero es mejor tener los soportes porque ese tipo de situaciones tienden a presentarse y es mejor evitar malos comentarios y poder decir, mire, ese guante se escogió porque sencillamente las personas lo vieron más cómodo, tuvo una mejor resistencia que el actual y aquí tengo los soportes. Es una forma precisa de evitarnos malos comentarios con ese tema. El control de los servicios de salud, aquí hay que tener mucho cuidado, precisamente porque cuando las personas requieren la atención médica, pues hay que suministrarla. Pero es tener conciencia de que hay situaciones que pueden generar abuso y esa situación de abuso también la tenemos que tratar de identificar, controlar y manejar. Aquí nos tenemos que apoyar de la parte administrativa. Entonces, de la parte administrativa, ¿en qué sentido? ¿Qué va a dar la compañía? ¿Qué no da? ¿Qué permisos da? ¿Qué permisos no da? ¿En qué horario se va a ir el personal? ¿Por ley se tiene que hacer? ¿No se tiene que hacer? Es un tema que se tiene que, como les digo, poner de acuerdo con la administración para no generar un malestar dentro de la compañía. Los programas, cualquiera que sea, y más que todo en toda esa estructura, pues tiene que tener un sistema de evaluación.
Y ese sistema, entonces vamos a ver si van a ser por indicadores, cada cuántos, si van a ser tan grandes o tan extensos que sean un desgaste o no, si se hace periódico, mensual. Acordémonos que solo vamos a hacerle seguimiento a lo que tenemos capacidad, y esa capacidad ya sea en administrar o realmente en realizar. Y tengo que ser consciente, esto lo voy a hacer o esto le voy a hacer seguimiento para tener esa realización adecuada de ese tipo de programas. Los controles de ingeniería, pues bueno, el tipo de control de ingeniería que nosotros implementemos siempre va a ser beneficioso para el proceso. El control de ingeniería va a ayudar a la producción y a la seguridad. Entonces tenemos que trabajar de la mano con las personas que realizan mantenimientos o similares para poder implementar este tipo de situaciones. Las comunicaciones, la comunicación es un talón de Aquiles en toda compañía. Usted por la comunicación puede hacer que las personas hagan las cosas o puede hacer que las personas generen una condición contraria precisamente por la manera en que nosotros llegamos. Entonces tenemos que saber cómo le vamos a llegar a las personas y cómo le llegamos al grupo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son personales que afectan la parte laboral y no debería. Entonces, si yo tengo una mala relación con mi jefe y llevo eso al ámbito laboral, ya ahí hay un problema. O sea, incluso puede que no pensemos igual que la otra persona, pero eso no tiene que afectar el trabajo. Y generalmente pasa. Y asimismo la comunicación con grupos. Usted tiene que identificar cómo le va a llegar a ciertos grupos para no generar choques. Porque por números, si uno está en una compañía y se va a poner a pelear con todo el mundo, va a ser muy complejo. La promoción general tiene que garantizar precisamente que la gente participe, que si yo estoy involucrado en procesos de calificación de seguridad donde se promueven cargos, pues tengo que ser lo más ecuánime posible y tener parámetros de calificación y que no sea más por el ojo, porque eso revierte en contra. Y lo mismo en la parte de contratación y colocación del personal, es muy importante basarnos en lo que es los perfiles del cargo que requiere la organización y que nosotros involucremos temas de seguridad y salud en el trabajo, esos exámenes de ingreso, porque hay veces las personas pueden cumplir los perfiles, pero su condición biológica o mental no le da para ocupar algunos cargos, y también debemos de manifestar eso, porque puede ser más peligroso contratar a una persona que físicamente no es la adecuada para un cargo y no opinar sobre el tema, que después permitir que se materialice un riesgo con esto. Cuando van a hacer adquisiciones, es fundamental que estemos involucrados. ¿Por qué? Incluso desde el mismo diseño. Si vamos a diseñar un nuevo local para la compañía y la compañía lo que no quiere es hacer trabajos en alturas para cambiar una lámpara, pues bueno, desde seguridad empecemos a hacer aportes y decir, venga, esa lámpara se puede poner con cadena, sí o no, para que la persona no tenga que subir, sino que bajo la cadena y de una vez hago el cambio de lámpara aquí a nivel de piso. No se puede, listo. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Hay alguna norma que exija elementos de protección después de una altura? Bueno, una persona puede medir unos 70, después de que esa altura sea inferior a unos 50 no se requiere, entonces estamos sumando, van 220, pueden estar instaladas a 220 para que no tengamos que hacer ese tipo de montajes. Entonces, desde los diseños y desde el control de adquisiciones podemos hacer mucho. Hay veces nos traen maquinaria que puede ser de otro país y puede que esté diseñada para personas biométricamente muy diferentes, que sean más altas, más bajas. Pues bueno, en la adquisición se puede apoyar mucho ese tema para escoger los elementos adecuados para la empresa. Y las compañías que ya tienen un desarrollo por encima del normal,
pues llevan la seguridad fuera del trabajo. Y esa seguridad fuera del trabajo, pues ya es un impacto más grande. Ya ahí sí hay un desarrollo fuerte frente a este tipo de adquisiciones, de procesos como tal. Cuando estamos hablando de estos controles, esto nos va a llevar precisamente a que hay una reacción. Y no es sino que retomemos la época en que éramos adolescentes y nos querían controlar por la reacción que uno generaba a ese cambio era difícil. Yo creo que no hay nadie más rebelde que un adolescente y uno mismo cuando adolescente tenía una reacción y una resistencia al cambio. Y la forma en que uno cambia más fácil es cuando uno hace parte de esa transformación. Cuando yo soy partícipe y esos cambios se dan de manera pequeña, se dan pequeños cambios como tal, se da de manera gradual, puedo hacer un cambio a nivel de compañía más fácil que cuando quiero hacer grandes cambios. Generalmente cuando estamos en una empresa y llegamos, por algún motivo, terminamos nuestro ciclo laboral y empezamos a trabajar en una nueva compañía, ese tipo de situaciones que nos llevan a otra empresa, queremos traer precisamente todo lo que estábamos haciendo en la compañía anterior. Y entonces decíamos, no, es que allá funciona muy bien esto y aquello. Pero si ustedes lo han notado, cuando uno cambia de empresa, el choque es para uno, no para la otra gente, porque la otra gente sigue haciendo las cosas como las venía haciendo. Y que uno quiera meter cambios, cuando uno habla y quiere meter todos los cambios de una, pues lo que genera es un efecto negativo, que la gente tiende a alejar todo ese tipo de situaciones precisamente porque no le va a ser de interés hacer todo ese tipo de cambios, por la reacción básica de que no es adecuado todo ese tipo de situaciones de inmediato. ¿Y qué pasa? Que es que cuando uno tiene ese tipo de situaciones, ya ha reforzado su conducta. Y la conducta como tal también puede tener efectos negativos que tienden a disminuir esos cambios. Acordémonos, no sé si ya lo había dicho antes, de cómo se refuerza un acto inseguro y un comportamiento inseguro, que lo explicaba, no sé si fue aquí, me disculpan si de pronto me confundo por temas de que hay veces lo digo en la universidad o acá. Y es que si tú haces una acción que es de riesgo y la haces de manera repetitiva, pues lo que hace generalmente eso después es que se fortalece y se fortalece de tal manera que cuando lo vuelvo repetitivo de manera constante, pues entonces ya se me vuelve un hábito. Y ese hábito que ya es peligroso, pues si no se materializa, se vuelve más fuerte y que el día que se materialice va a ser muy grave. Entonces, ese refuerzo de conducta de aspectos negativos es el que se ve muy frecuente cuando uno se encuentra un trabajador que le dice, no, es que yo llevo 20, 30 años haciendo esto y nunca ha pasado nada. Pues claro, pero el día que pase va a ser muy grave. Entonces, ese tipo de situaciones siempre tienden a reforzar conductas que nos van a generar una pérdida en algún momento. Hay algo y es que los programas, para que se puedan implementar cualquiera de esos programas que veía antes, tiene un principio de interés mutuo. Yo tengo que buscar el punto de equilibrio entre supervisores y trabajadores de qué es la mejor forma en que puedo vender el programa, cómo está la conexión precisamente, ya sea de los valores de la compañía y los valores de los trabajadores. ¿Cómo voy a hacer para alinear esa situación para que no se me genere ese punto donde vea que está desligado el programa con la actividad del trabajador? Eso es casi como yo te ayudo, tú me ayudas. Ese interés mutuo lo podemos ver en muchos programas. Uno podría decir que la accidentalidad,
Cuando sucede que deja efectos tan negativos, uno podría decir, pero es que venga, hay un interés de la administración en que eso no suceda de nuevo, pero también entonces queremos saber cómo lo podemos implementar, cómo lo podemos ajustar aquí en el trabajo para que eso no pase y tener el apoyo del trabajador. Ese punto en que yo hago consciente a los trabajadores de las situaciones para que me ayuden y yo me pongo en la posición de que requiero su ayuda, es más fácil porque se da un interés mutuo. Y nosotros siempre como humanos tenemos el punto de interés en ayudar a otro. Bueno, generalmente. Y me refiero es porque cuando yo ayudo desde la administración y la parte operativa lo ve también, como yo puedo ayudar para que esta situación se mejore, y no lo vemos como un problema operativo o administrativo, sino como un problema que todos tenemos que atacar, ahí se desarrolla ese interés mutuo. Hay algo y es que cualquier programa como tal, sea de los que vimos o no, tiene que tener algo y es, bueno, ¿esto cuándo lo vamos a implementar? ¿Qué enfoque le vamos a dar? ¿Cuándo es que precisamente lo vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo lo vamos a diseñar o a dimensionar para que esto se implemente? Y entonces aquí usted ya mirará cómo hace en su compañía, si es que va a hacer programas trimestrales, semestrales, si usted dice este mes es el mes de la prevención del ruido y nos vamos a enfocar fuertemente a reforzar aún más las condiciones de seguridad frente al ruido, si usted va a hacer campaña, lo va a divulgar, qué va a hacer, pero lo importante siempre va a ser, o sea, hacer. En la vida no se aprende mucho desde un escritorio, se aprende más es haciendo. Y puede que en un principio cuando hagamos tengamos situaciones que nos generen diferencias, situaciones que a lo mejor no veamos desarrollar muy bien los programas, pero cuando nosotros hacemos estamos aprendiendo y ese aprender nos va a enseñar precisamente que cuando vamos a volver a actuar sobre ese tema o sobre otro tema ya no estamos arrancando de ceros, porque ya tenemos todo un historial en la cabeza de qué mejoró en cuanto a la implementación y qué me quedó faltando. Entonces, muy importante ese punto de acción de cómo lo voy a desarrollar y a quiénes voy a involucrar. Acordémonos que nosotros en seguridad no estamos solos, que tenemos que utilizar los recursos de las otras personas para precisamente poder potencializar este tipo de riesgos. Y muy importante saber hacia dónde va enfocado este tipo de programas. De todos esos que veíamos ahorita, ¿cuál de esos estamos potencializando y hacia dónde lo vamos a llevar? Y acuérdense, siempre, no cargue un programa solo, a menos que su empresa sea tan pequeña, pues que toque. Hay algo y es que, miren, el liderazgo, el liderazgo va a enseñar por medio del ejemplo. No hay otra forma, o sea, el ejemplo siempre va a arrastrar. Yo desde seguridad haría muy mal con decirle a un trabajador que se coloque los elementos de protección personal, pero yo no soy capaz de colocarme un casco, o yo no soy capaz de colocarme unas botas de seguridad, pero le digo a todos que en planta tienen que estar con las botas. Generalmente las personas tienden a imitar. Todos pasamos por eso, ya que voy con ese argumento. Si nosotros llegamos a una compañía en la cual de entrada todo mundo que ves utiliza todos los elementos de protección personal, tú vas por una planta y ves que la gente tiene el casco, las gafas, los protectores auditivos, sus botas de seguridad, pues nada más por el ejemplo, por imitación, yo lo primero que voy a pensar es, bueno, yo no puedo ser la figura aparte aquí, yo tengo que estar alineado con lo que la empresa tiene. Y precisamente eso me va a llevar a que tengamos una estandarización en los procesos, en que las cosas se estén haciendo de una forma tal que influye uno en el otro.
Entonces, por imitación, uno hace las cosas. Tan cierto es eso, que mire qué pasa cuando una persona bosteza. Una persona bosteza y por neurona espejo uno tiende a imitar y hacer el bostezo igual. Entonces, psicológicamente, desde el inconsciente, uno lo vuelve una realidad. Entonces, muy importante esa parte de que nos basemos en que si hacemos cumplir algunos los temas de seguridad, los otros también lo van a ver por reflejo. Cuando pasemos por un sitio, estemos con esa constante. Bueno, principios de causa básica. Soluciona los problemas más efectivos cuando se tratan de causa básica o raíz. Eso de alguna forma lo habíamos visto cuando veíamos la metodología de ILSI, y era precisamente eso, que si yo quiero solucionar un problema, yo tengo que ir a la base. Si yo me voy a las causas inmediatas, estoy colocando el pañito de agua tibia, haz de cuenta como en la imagen, que le va a colocar la curita al tubo que tiene la fuga. Pues a lo mejor le va a aguantar esa curita 2, 3 minutos y mucho, con muy buena suerte. Pero entonces eso no me va a solucionar el problema. Incluso lo puede hacer peor porque me puede dar a entender mentalmente que ese tipo de situaciones realmente solucionan problemas, cuando no lo es así. Cuando uno ve que eso no va a ser sino un paño de agua tibia frente a un montón de situaciones que puedo tener. Y este punto es muy importante. Mire, si estamos hablando de un control de pérdidas, pues yo tengo que tener claro a qué me voy a enfrentar y qué puedo manejar, porque es que cuando yo controlo pérdidas, voy a encontrar un ramillete muy amplio de situaciones. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y acordémonos cuando hablábamos de esos pocos críticos o vitales. Y es que cuando yo ataco el 20% de las causas, generalmente impacto a ese 80% de consecuencias. Y esto es un principio que ya se ha trabajado en muchas ocasiones. Entonces, si yo tengo en la accidentalidad N cantidad de situaciones dispersas, pues me tengo que enfocar a ese poco crítico. Y cuando digo que trabajo sobre el 20% de esas situaciones que me generan la accidentalidad, es, perdón, estoy atacando precisamente el 80% de las consecuencias. Importante identificar cuál es ese 20% que son de causas críticas. Si uno empezara a trabajar con esto en todo, pues tendría unos resultados muy efectivos, porque el otro 20 va a ser algo de, digámoslo, de un manejo diferente, que a lo mejor cuando ya tenemos ese control lo podemos atacar más fácil. El principio del defensor clave, es más fácil persuadir a los que hacen decisiones cuando por lo menos una persona dentro de su propio círculo cree en la propuesta lo suficiente para defender la causa. Mire, cuando yo voy a implementar un programa en los trabajadores, ¿yo qué hago? Y es algo personal, me funciona, no quiere decir que funcione en todos los casos, pero se los quiero compartir porque a lo mejor a alguno les sirve. Yo creo que en toda empresa existe un trabajador que es el chistosito, el graciosito, el que todo el mundo se ríe cuando él llega, el que es jocoso. Pues bueno, ese personaje, si yo logro venderle la idea a esa persona y esa persona implementa parte del programa, incluso lo nombro líder, cuando ese tipo de personas están de este lado, pues precisamente como por esa aceptación que tiene dentro de los grupos, se vuelve una persona clave y es más fácil persuadir a los otros para que cumplan este tipo de situaciones. A mí me ha funcionado. Puede que siempre no sea la forma como tal, puede que haya situaciones especiales, pero yo tengo que venderle la idea. Y acordémonos que aquí también nosotros tenemos que vender y yo no puedo vender lo que no conozco.
Yo tengo que ser el primero en conocer muy bien el programa para venderle la idea y mostrarle los beneficios. El principio de compromiso mínimo. Y es más fácil ganar un consentimiento y compromiso para una porción del sistema que del proyecto o del programa entero. Cuando a uno le ponen esfuerzos menores, tenga la seguridad que es más fácil que sea. Pero cuando dicen es que venga, necesitamos una persona que nos ayude con esto, y va a haber ese ayude con esto, y es no le toca sino hacer las actas, no le toca sino esto, y hay N cantidad de cosas, se genera un efecto contrario para esa persona y para el grupo. Entonces, esos compromisos, si yo le vendo la idea a pequeños grupos y voy implementando por pequeños grupos, eso se va extendiendo. Pero esos compromisos, cuando son globales, entonces yo voy a requerir un montón de esos pequeños grupos de apoyo y de personas que me apoyen en esas pequeñas áreas para poder llegar hasta allá. Entonces ya usted mirará si tiene supervisores, si tiene auxiliares, cómo lo va a llevar, pero es más fácil hacer pequeños grupos que implementen actividades que yo coger y decir que de una vez voy a transformar 600, 800. Es precisamente, si se va a hacer de esa manera, se requiere el apoyo de otras personas que me ayuden precisamente a tomar decisiones de esos pequeños grupos. Y aquí entonces va muy relacionado este principio con el anterior, y es el principio de integración del sistema. Lo mejor que son las nuevas actividades integradas dentro de un sistema existente. Más altas son las oportunidades de aceptación y de... Si yo voy a hacer un tema de manera global, pues entonces lo que tengo que hacer es precisamente involucrar globalmente toda la compañía. ¿Para qué? Para que se vea que hay varias personas que pueden brindar apoyo, que pueden hacer seguimiento en implementación de actividades. Y en seguridad tenemos que trabajar mucho con los supervisores. Yo soy uno que pienso que si tenemos los supervisores de nuestro lado, perfecto. Pero también tenemos que decirle a la administración, al personal gerencial, que necesitamos que desde la parte de los supervisores nos brinden apoyo en algunas actividades y formarlos a ellos, porque si ellos no van a tener la formación adecuada, pues va a ser también muy difícil que se haga todo este tipo de situaciones dentro de la compañía. Y hay algo que es la participación, y la participación como tal, pues es un aumento de la motivación. Si nosotros ponemos distante a las personas de la empresa en situaciones de seguridad y no los hacemos partícipes de decisiones, pues también van a ser distantes en la implementación. Y esto va muy relacionado con la cultura. La cultura de seguridad solo se desarrolla hablando de seguridad. No hay otra forma. En los escenarios que sean posibles, hablar del tema. Si no se habla del tema, vamos a estar distantes y no vamos a tener una manera de impactar, porque siempre va a ser algo que no va a ser parte como del ADN de la empresa. Principio de causas múltiples. Esto tiene que ver con algo que analizamos, y es que cuando hay un problema, generalmente no es por una sola causa. Acordémonos que lo decíamos cuando investigamos los accidentes, que dice que un accidente no es unicausal. Pues bueno, cámbiele el término accidente al enfoque únicamente accidente de trabajo, sino métalo en general a los accidentes que puede generar los eventos de producción, de mantenimiento, todo ese tipo de situaciones tienen múltiples causas. Y ahí entonces hay que validar si esas causas están involucrando estándares o prácticas subestándar, y que precisamente vamos a actuar con una condición básica o inmediata para saber entonces cómo vamos a hacer para poder intervenir ese tipo de situaciones. Yo tengo una duda, muchachos. Yo les había hablado de este proceso
Es que tengo una pequeña duda en la cabeza con eso. Yo creo que no, hablamos del ILSI, pero ISMEC creo que no. Bueno, el control administrativo se da precisamente por la identificación, por la parte de los estándares, la medición, evaluación y corrección precisamente de todo este tipo de actividades. Entonces vamos a desglosar cada una de ellas. La parte de la identificación, desde la parte administrativa, ¿qué podemos decir? Que la identificación del trabajo es necesario para cumplir logros y que este mapa que les va a quedar ahí en el material de apoyo es una guía precisamente donde usted puede desarrollar cualquiera de los programas que veíamos antes y lo que nos está dando es, mire, lo que usted necesita dentro de los objetivos precisamente para hacer todo este tipo de montajes. El primero son los programas que les leí ahorita. Ahí está toda esa estructura. Entonces, después de usted ver los programas y decir, yo voy a implementar alguno, pues entonces usted tiene que establecer cuáles son los estándares para poder desempeñar cualquiera de esos procesos. ¿Qué espera usted de cada área? ¿A dónde va a llevar ese tipo de programas? Cuando usted tiene ese tipo de situación, entonces usted lo que va a poner es al día precisamente estándares existentes, los mejora, ve el alcance como tal y mira si tienen aplicabilidad o no. ¿Para qué? Para poderlos medir, para saber cuál es el desempeño de cumplimiento que usted va a establecer ahí. Y después, posteriormente, evaluar que esa ejecución del trabajo se esté dando de manera oportuna para presentarlo de una manera que pueda ser de una comunicación motivacional a las personas que hay en cada uno de los niveles. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que fue el desarrollo de un programa que es muy conocido aquí en toda América y yo diría que en gran parte del mundo, el programa STOP de DuPont de seguridad en el trabajo por observación preventiva. Ese programa como tal está diseñado para supervisores, para que los supervisores puedan llevar esa estructura de seguimiento a la parte operativa y a la parte operativa no le dan toda la estructura. Sus cartillas cogen y dividen precisamente administración aquí y esto es hasta la parte operativa. Pues bueno, ese concepto lo que me quiere dar a entender es que todas las personas no tienen el mismo rol en seguridad y al no tener el mismo rol en seguridad yo tengo que tener claro es, acorde a los perfiles de los puestos de trabajo, cuál es el rol que va a desempeñar cada uno dentro de un programa de estos para saber qué le voy a llevar y hasta dónde tiene que precisamente involucrar a cada una de esas personas. Esto es un control netamente administrativo, netamente gerencial. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener claro cómo vamos a hacer esos estándares, hasta qué punto los voy a llevar, si eso me va a servir para calificar el desempeño o no de los trabajadores, cómo lo voy a medir. Y entonces en esa medición voy a tener claro es si esa medición lo voy a llevar a las calificaciones de final de año cuando evalúan el personal y le dicen si está bien o mal dentro de la compañía esa evaluación de desempeño, si tiene algún sentido o no hacer ese tipo de mediciones. Y cómo voy a hacer un estándar, si hay un modelo en la compañía, si la compañía realmente tiene ya predeterminado una forma de realizarlos. Si yo voy a tener algún tipo de estímulo, también podría ser, porque los programas cuando van con estímulos, hay que saberlo manejar, porque los estímulos económicos, acordémonos que muchas veces se nos desvían. Hay estímulos que son reconocimientos y son de reconocimiento social que pegan mucho. Ya cada cual, acorde a sus experiencias, a sus vivencias, mirará cuál es el mejor método en cada sitio. Y no quiere decir que nunca
o que esté prohibido totalmente un reconocimiento económico, ¿no? No quiero decir eso, sino que hay que tener cuidado con la manera en que se maneja ese concepto para no generarse un efecto contrario. ¿Y cómo voy a medir que esos programas realmente estén funcionando? Porque esa medición me va a mostrar precisamente qué es lo que cada uno está haciendo. Y cuando digo eso me refiero a que la medición me va a mostrar las partes involucradas, qué es lo que hacen y si están motivados para hacer ese tipo de actividades. Alguien decía en una ocasión que lo que era la medición del desempeño y la motivación eran sinónimos. O sea que si yo estaba motivado, tenía un buen desempeño. Si yo estoy desmotivado, el desempeño va abajo. Tiene mucha razón en mi forma de ver, porque cuando uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hay veces que uno está en algunas compañías que uno dice, no veo la hora de que sean las 5 para irme para la casa. Y que se levanta uno y uno dice, ay, ya van a ser las 7, qué pereza, ya toca entrar a trabajar. Pues en ese tipo de situaciones la motivación es tan pobre que no creo que haya un buen rendimiento. Ahora, dentro de ese control administrativo, mire este concepto que interesante ahorita que hablamos de ese 80-20. Dice que hay 20 actitudes que me generan el 80% de los resultados. Entonces quiere decir que estas 20 situaciones, si yo las logro desarrollar, pues de todo lo que tengo que hacer, cumpliría el 80. Y analicémoslas de una forma no tan detallada, pero que al menos nos quede el concepto. Y mire, dice, desarrollarse continuamente. Y eso tiene que ver con la formación como persona. Precisamente el que uno se esté preparando hace que constantemente tenga nuevos conceptos que le ayuden a dar un concepto más sólido, valga la redundancia, frente a lo que se está trabajando o presentando. Justificar recursos nuevos, sí. Y yo creo que uno muchas veces cuando está laborando, uno dice, ¿por qué a Julano le asignaron más personal que apenas acaba de llegar y yo que estoy en tanto tiempo no tengo esa cantidad de personal laborando? Pues sencillamente porque hubo uno que vendió la idea y el otro no. Entonces, es bien importante que cuando uno esté elaborando, pues tenga la capacidad de vender su trabajo, porque si no lo hace, entonces otro sí lo va a hacer. Desarrollar metas por escrito. Entonces, si nosotros estamos laborando, lo primero que tenemos también que validar es qué vamos a cumplir, porque cuando nos están dando recursos, ese recurso tiene una razón de ser. Si la razón de ser, esa meta no la desarrollo, pues sencillamente no estoy justificando lo que me dieron. Y recursos, acordémonos que recursos son recursos humanos, técnicos, financieros, económicos, lo que nos estén asignando. Operar dentro del presupuesto. Yo creo que de lo que menos nos preparan en seguridad y salud en el trabajo, cuando vamos a hacer actividades, es el manejo del presupuesto. A nosotros no nos enseñan generalmente, hablo por lo que veo aquí en Colombia, no nos enseñan generalmente a manejar presupuestos, lo aprendemos en el camino. Y una manera de manejar un presupuesto de una manera sencilla es haga su plan de trabajo anual, a ese plan de trabajo anual páselo a dinero y precisamente esa es una base de saber cuánto necesita el área para desarrollar sus funciones. Y hágale seguimiento a su plan de trabajo. Cuando le hace seguimiento a su plan de trabajo, le está haciendo seguimiento también al presupuesto que le han asignado. Promover la reducción de costos.
Y reducción de costos no se puede confundir con escasez de recursos, porque hay gente que confunde eso. Dice, no, hay que reducir costos y reduce tanto que a lo último entonces nos quedamos sin con qué operar y nos quedamos sin los recursos para hacer los exámenes, sin el recurso para hacer X y Y cosas. Y es muy dado cuando llega alguien nuevo. Cuando digo alguien nuevo es por tratar de mostrar resultados, lo primero que hace es bajar recursos, sin tener muy claro cuál es todo el contexto y por qué estaba ese recurso asignado. Eso incluso puede generar desmotivación. ¿Y a qué voy? Puede que en una empresa hayan hecho una lucha muy grande porque los trabajadores después de X tiempo tengan un derecho a una alimentación y a un transporte. Por trabajar X horas de más, les digan, no, venga, vamos a suministrar el alimento y el transporte para que no vayan en un transporte público. Y llega alguien a bajar este tipo de situaciones y lo que hace precisamente es contraproducente, porque a nivel empresarial lo primero que va a generar es un choque. Entonces, no siempre es bueno bajar recursos, es operar en el presupuesto. Efectuar cambios en la organización. Esos cambios hay que saberlos hacer, como los decíamos ahorita. Ni tantos que sean atropellantes, siempre gradualmente y saber cómo se va a ir dando paulatinamente. Definir los requisitos del trabajo. Y ahí es, como estamos manejando el área de seguridad y salud en el trabajo, pues ver cuáles son los requisitos que debe tener cada uno. Aquí en Colombia está definido como roles y responsabilidades. Pues bueno, vamos a definir esos roles y responsabilidades y asignarlas a todos. ¿Y quiénes todos? Pues desde el gerente hasta cualquier trabajador. Cuando yo hago eso, tengo claro qué tiene que hacer cada uno. Entonces es bien importante que tengamos los requisitos de cada trabajo. Preparar los planes de acción. Y vuelve y juega. Ningún programa, cualquiera de los que vimos nosotros ahí, todos tienen que tener al menos los mismos elementos. Y es, si yo lo voy a manejar como programa, una definición y un soporte normativo de cualquier tipo de riesgo, de cualquier tipo de estructura que hay ahí. Un diagnóstico de la situación actual. Tengo que saber cómo estamos. Eso lo tengo que llevar a un plan de trabajo. Que ese plan de trabajo va a tener unos responsables, fechas, recursos. Y que después todo esto va a tener una evaluación. Yo evalúo cómo me fue en el año en esas situaciones para el año entrante poder programar de nuevo. No necesito hacer la macroestructura, eso puede ser tan sencillo, tan complejo como usted lo quiera hacer, pero es precisamente el poder decir, venga, yo tenía un programa de seguimiento e investigación de accidentes. ¿Cuántos accidentes hubo? Ah, 5. ¿Cuántos investigué? 5. Excelente. De esos 5, cada uno tuvo un plan de trabajo para no generar repetición. Si tuvieron los 5, esos planes de trabajo se cumplieron al 100%. Sí, excelente. Ya ahí tiene su evaluación. La evaluación fue el 100%. Y eso también hay que venderlo, porque no es vender únicamente el que este mes no hubo tantos accidentes, menos que el anterior, y hubo tantas enfermedades, porque lo único que van a ver son accidentes y enfermedades. Pero cuando yo muestro dentro de mis programas lo que estoy implementando, lo que estoy diseñando, lo que estoy cumpliendo, pues voy a dar una visión que es más administrativa y me tiene que llevar precisamente a este tipo de situaciones. Escribir de manera efectiva, eso es un arte, pues. Escribir se aprende todos los días. Incluso ahora con la inteligencia artificial se puede apoyar uno y le puede mejorar, pero el escribir siempre va a ser algo que tenemos que estar puliendo de manera constante. Utilizar la retroalimentación, pues sí, si nosotros no nos retroalimentamos de la gente, de los superiores, cuando digo superiores me refiero únicamente a cargo, al superior jerárquico. Si eso no se hace, pues definitivamente va a haber
una situación donde no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Explicar el trabajo, obviamente, y que no lo expliquen. Eso también se hace en doble sentido cuando el trabajador te dice qué es lo que está haciendo y nos dice cómo se podría hacer mejor. Es muy fructífero, es muy benéfico. Precisamente para qué? Para saber si estamos alineando procedimientos y documentos de la manera adecuada. Hay un tema que está ahí como regular prioridades y esa regulación de prioridades, yo diría que no, muchas veces no es lo más fácil. Y muchas veces no es lo más fácil. ¿Por qué? Porque esto es un área en la cual sale mucho el tema del día a día. Y entonces voy a poner el ejemplo. Si estamos en un sector como la construcción, salen situaciones del día a día que te sacan del contexto de la planeación de inmediato, porque te pueden decir, ven, vamos rápido que hay una brecha que colapsó y no sabemos si hay trabajadores allá. Pues hombre, ahí usted no puede sacar el cuerpo. Si usted es la única persona que hay de seguridad y le llegan con ese tema, usted al menos debería ir para supervisar algunas partes del proceso. Pero ese tipo de situaciones que de alguna forma se pueden presentar, también tienen que llevar a que eso no pasa todos los días a toda hora. Entonces uno sí tiene que tener prioridades en su trabajo. Y mire, dentro de esas prioridades es saber y entender muy bien que todas las actividades no las tengo que hacer yo. Aquí en Colombia hay una actividad que generalmente en el sector construcción uno ve que hacen la mayoría de personas de seguridad y salud del trabajo. Y es que llegan, hacen el proceso de inducción a los trabajadores nuevos. Algunas constructoras todos los días hacen procesos de inducción. Eso es una locura. Después se va esa persona de seguridad a levantar un montón de permisos de trabajo en altura. Y ya cuando vuelve ya son las 9:10 de la mañana y tiene que empezar a pasar algunos soportes documentales que generalmente no los alcanza a pasar porque tiene que hacer inspecciones y otras cosas. Si estas personas no regulan esas prioridades y dicen, venga, venga, es que en Colombia los permisos en trabajo también los pueden hacer los coordinadores en altura. Y usted debe tener en su empresa al menos tantos coordinadores. Y si usted es un contratista, usted debe tener su coordinador, deben hacer los permisos, me los deben de entregar y yo debo de ir a validar que se esté haciendo las cosas de manera correcta. Pero esa prioridad también hay que saber en dónde se delega, cuándo se delega, para poder que exista una retroalimentación adecuada. Hablar de manera efectiva. Yo diría que esa va muy ligada con el escribir y es precisamente que eso es un arte. Hay veces usted puede decir las palabras, pero con la intención que lo dice, desconfigura todo. Entonces es muy importante hablar de la manera adecuada, de manera efectiva y saber transmitir los mensajes. Es tanto validar que el mensaje haya sido entendido. ¿Y cómo valida uno? Vení, de lo que yo te dije, ¿me puedes explicar entonces qué es lo que vas a hacer? Puede ser una manera de validar. Y hay situaciones donde uno tiene que aprender a comunicarse para que no se dañe precisamente la comunicación. Y las decisiones también hay que saberlas comunicar. Mira, aquí traigo en mi recuerdo algo. En alguna ocasión de la vida tenía 11 auxiliares en una central hidroeléctrica y resulta que un auxiliar fue a poner una queja donde un supervisor que porque sentía que yo lo estresaba. Yo decía, pero no comprendo cómo se puede estresar.
¿qué estoy haciendo yo para que se estrese? Y precisamente era porque no, para él era demasiado seco al decir las cosas y decía, venga, es que tenemos que hacer esto, esto y esto. Puede que él tenga una forma diferente en que haya que llegarle. Pues bueno, pero si él me comunica eso a mí, a lo mejor salíamos de una manera más rápida. Ya el jefe, pues sí, lo dice y bueno, no hay problema. No va a explicar y va a seguir diciendo las cosas, el mensaje hay que transmitirlo. Pero entonces, esa forma de llegar es precisamente también un arte, el comunicar algunas decisiones y el saber comunicarlas, porque hay veces nos va a tocar comunicar situaciones que son fuertes, situaciones de lesiones. Dios no lo quiera, pero comunicar situaciones de fallecimientos de trabajadores, eso también hay que saberlo hacer para que no se generen problemas mayores. Comunicar alguna situación de salud de un trabajador, algún accidente. Entonces, eso se va aprendiendo. Y en las compañías es saber si eso lo hace un área de comunicaciones, si lo hace uno. Es tanto si a nivel empresarial hay alguien que maneje medios. Todas las comunicaciones son un arte. Fortalecer la excelencia en el desempeño. Eso yo lo conozco como un programa de excelencia al desempeño, que incluso creo que son 15 pasos. Y básicamente uno de ellos con los que empieza es el orgullo por el trabajo. Y ese orgullo por el trabajo va muy relacionado con el reconocimiento, con hacer parte de un equipo, con mostrar que el trabajo puede tener una manera profesional de hacerse, que tiene una lista de chequeo, que yo lo voy chuleando y digo, primero hago esto, después esto, y que me salga casi a la perfección con esa lista. Va muy relacionado con ese tipo de argumentos. Y hay uno que sigue ahí, que ese sí es algo en lo que yo diría que es todo un arte, administrar el tiempo. El administrar el tiempo tiene que ver con administrar la mente, con administrar la forma en que nosotros pensamos y la forma en que nosotros vivimos. Porque podemos estar haciendo un trabajo y llegar a alguien a pedirnos una información y sacarnos de todo el contexto. Y hay gente que tiene la capacidad de estar haciendo el trabajo y decirle, vení, dame 5 minuticos que ya te atiendo. Termino esto. Administrar el tiempo es tener la claridad de cuál tiempo necesita cada tarea, qué le voy a dar a cada uno y qué es prioridad para mí. Porque el tiempo precisamente tiene que ir desarrollado con las prioridades. Entonces, cuando yo estoy en un sitio, es a qué le voy a dar prioridad, qué voy a sacar primero. Y hay situaciones con la administración del tiempo que tiene que ver precisamente con que si yo no lo sé manejar, me va a generar angustias y me va a generar un mayor desgaste. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo una tarea que es pesada, que de alguna manera sé que me va a desgastar y yo la empiezo a postergar. Después la hago, después la hago, después la hago. Lo único que estoy haciendo es cargar esa actividad en la mente. Yo tenía una compañera que manejaba muy bien eso y cogía las cosas que son más malucas, hay que hacerlas primero. Hay que hacerla primero para que me libere tiempo. Y tenía mucha razón. Esa administración del tiempo tiene que ver con eso. Y precisamente también con la administración de uno como persona en su trabajo. Si yo me dejo llevar por todo lo que están haciendo los demás, va a ser bien enredado porque me voy a desgastar mi tiempo en cosas de otros. Entonces ahí es importante tener claro, el tiempo lo voy a dedicar a solucionar las situaciones para las cuales me contrataron o le voy a solucionar todo a todo mundo. Y no es que sea egoísta, pero venga, yo tengo que hacer primero mi trabajo y si me alcanza la forma le puedo ayudar o le doy una directriz de cómo hacer
su actividad, pero primero tengo que hacer la mía. Entonces, la administración del tiempo es todo un arte. El identificar los problemas reales. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay veces nos desgastamos en un montón de cosas que no son problemas y que podemos empezar a trabajar sobre situaciones que uno, después de que se desgasta, le dicen, pero venga, es que eso no es necesario. Eso ya aquí lo tenemos solucionado o eso aquí lo hacemos de esta forma. Entonces, es identificar problemas. Los problemas reales van muy relacionados también con la forma en que pensamos. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vemos y analizamos lo que sucedió la semana pasada, cuántas cosas nosotros nos pusimos a pensar, a desgastarnos y no sucedieron. Y cuántas cosas de esas realmente no nos tocaba hacer. Va a haber uno y es un montón. Y uno se crea los problemas. Y eso aplica a todas las situaciones de la vida. Entonces hay que identificar realmente cuáles son los problemas de las áreas. Y si es o no un problema, porque eso es otra cosa. Hay situaciones que uno cree que son un problema y realmente dentro de la compañía no lo es. No, es que, mire, siempre Julano llega y marca la tarjeta de tal forma y la deja siempre en tal sitio. ¿Es un problema o no es un problema? No, es que no me gusta como Julano hace tal actividad, pero no te gusta o es un problema, porque es que una cosa son los gustos y otra es realmente lo que sucede. Y miren que importante, hay que aceptar responsabilidades. Uno es responsable de cosas y entonces de esas cosas uno tiene que saber qué me toca hacer y qué no me toca hacer. Por mi cargo, ¿qué me toca hacer? Y aquí yo creo que cada uno ha visto situaciones donde hay compañeros de trabajo que por sus situaciones empiezan a hacer el trabajo de otro. Y cuando menos piensa, sale haciendo el trabajo de 2, 3 personas. Y ese es el que sale reventado, le decimos aquí en Colombia, de actividades, cargado de un montón de cosas, porque a lo último no es capaz de hacer las que le tocaba para los que fue contratado y la de los demás. Entonces, mire a ver cuáles son las responsabilidades del cargo y hágalas. Y acuérdese de algo, no hay nada más fijo que lo temporal. Cuando le dicen a uno, usted temporalmente va a hacer estas encuestas, la traducción de eso es, usted va a hacer esto de por vida si está aquí. O sea, esos temas de temporalidad generalmente no se dan. Puede que sea así, pero generalmente cuando le dicen a uno temporalmente es para siempre. Entonces hay que aceptar de qué me hago responsable y de qué no. Hay que dar instrucciones efectivas. La mejor forma como uno puede trabajar cuando tiene un grupo de trabajo es precisamente que este grupo de personas tenga las instrucciones muy claras. Si vamos a montar cualquiera de esos programas y le vamos a pedir ayuda a una persona de un comité, de una brigada, de un auxiliar que uno tenga, si uno a esa persona le da una instrucción muy clara, uno va a trabajar fácil, porque prácticamente no hay que revisar el trabajo. Pero si la instrucción no es lo suficientemente clara, uno va a trabajar doble. Gastes el tiempo que usted tenga que gastarse explicándole a esa persona e incluso haciendo un instructivo. Si tiene que hacerle un instructivo para que él se apoye, hágalo. Así crea que está perdiendo tiempo, créame que no. Porque es más fácil decirle, venga, usted leyó el instructivo, ¿lo entiende? Sí, bueno, hágalo como está en el instructivo. Eso te ahorra mucho tiempo. Y la escucha activa, no hay nada más aburridor que uno estar hablando con alguien que está mirando un celular, que no te está prestando atención, que precisamente está desenfocado de la actividad. Entonces, ese tipo de situaciones lo que va a hacer es que me va a alejar de la comunicación que se está realizando.
Incluso muchas de las personas tienden por no comunicarse y quedarse calladas. Yo creo que a muchos nos ha pasado que llegamos a un sitio y hay alguien copiando y le dice, sí, dígame, y sigue copiando. Pues uno realmente lo que está viendo es que no le están prestando atención. Si no le están prestando atención, pues la comunicación es difícil. Ahí, muy importante, esas 20, que las apliquemos no solo a nivel laboral, sino que esto puede funcionar en cualquiera de las esferas laborales. Ahora, dentro de todo lo que vimos, sí quiero que dentro de este cuadro tengamos muy claro al menos estas cositas, y es, identifique el trabajo. De todo eso escoja uno, no se ponga a hacer todo eso. Incluso mire y alinee precisamente esa identificación de los puntos que hay ahí con las normativas de su país y mire cuál es prioridad para saber por dónde va a arrancar. Esto le puede servir para eso. Especifique muy claro cuáles son los elementos y las actividades que usted va a hacer. Póngase como meta, hombre, si usted no puede hacer todo porque eso es muy grande, póngase como meta darle la prioridad acorde a lo que acabamos de explicar, a ese 80-20. Mire cuál es la prioridad de programa en su compañía. Porque si yo veo que, hombre, aquí tengo un problema que es fuerte en comunicación, en liderazgo, en capacitación, entonces coja un solo programa de esos. No se ponga a coger 4 o 5 para que tenga capacidad de respuesta. Acuérdese siempre de ese 80-20. Aquí hay 80% de las consecuencias que yo puedo solucionar con este 20% de las causas. Es muy importante sentarse a planear antes de empezar a hacer cosas. Si usted tiene una buena planeación, usted sabe para dónde va. Pero si uno empieza como un loquito a hacer todo lo que se va apareciendo y hoy hago un programa y mañana hago otro, entonces voy a tener todas las actividades dispersas. Siempre que usted llegue a una organización, antes de empezar a hacer este tipo de montajes, conozca la organización, conozca quién es el jefe detrás del jefe. Y eso es muy importante, porque el jefe detrás del jefe muchas veces va a pedir cosas que uno no sabía que tenía que tener. Y va a venir el jefe apurado a decirle a uno, uno no va a tener capacidad de respuesta, y si a él no le va bien, a uno no le va bien. Entonces, eso es muy importante. Mire por qué no han funcionado en algunas situaciones este tipo de programas dentro de la compañía. O sea, si antes lo implementaron y no funcionó, pues valide qué fue lo que pasó en algún momento para que ese tipo de circunstancias no fueran fructíferas, para que se detuviera en algún momento el avance de la compañía en este tipo de proceso. Y eso te va a dar una idea para no repetir la misma situación. Si hubo una medición de un programa anterior, valide cómo les fue inicialmente para ver en qué hubo las fallas y para no arrancar de ceros. Eso es muy importante. Y no se le olvide que un programa de estos también funciona por la motivación. Y ahí hay 2 elementos, elogio y corrección. No le dé miedo elogiar a la gente, no le dé miedo de decir, venga, este programa ha salido adelante gracias a fulano de tal, que se ha desempeñado en esto, tal persona nos ayudó. No le dé miedo elogiar a la gente en público. Eso sí, que no sea un elogio falso porque la gente no es boba. La gente se va a dar cuenta de cuando uno está diciendo mentiras. Pero también si hay correcciones, pues hágalas en privado. Ahora, en ese tipo de elogio, usted tiene que saber cómo lo va a hacer. Si va a hacer un reconocimiento en público, pues bueno, ya usted verá qué se va a inventar. Pero es muy importante que las personas vean que hacen parte del equipo
y que no hacen parte únicamente para hacerles el llamado de atención o para ser coercitivo. Yo recuerdo mucho una hora en la que estaba, que había un compañero que tenía como 50 personas en su turno, en el turno de la noche. Yo tenía 600 en el día. Y él en la noche tenía que salir escoltado por la policía. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que con 50 personas tenga que salir escoltado? Pero salía escoltado, ¿por qué? Porque precisamente era del corte agresivo de decirle a la gente, es que si no le gusta así, bien pueda váyase, que afuera hay un montón de gente esperando por su cargo. Y ese tipo de situaciones que pueden ser humillantes o que son humillantes, van a generar también una reacción de las personas. Entonces, muy importante, como les decía, en esta estructura, porque ustedes son la parte gerencial, ver la forma en que se va a manejar. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud que me quieran transmitir frente a este proceso de implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo en la compañía para prevenir pérdidas, charejos. Bueno, entonces, a ver, si no tienen dudas, no sé si quieran hacer algún aporte similar, si no, entonces podemos dar por terminado. Dudas, chicuelas, señoritas. Bueno, entonces damos por terminada la actividad del día de hoy. Les agradezco mucho por haberme prestado atención y ya mañana las esperaría. Muy buenas noches, Ana, que descanses, que tengas una buena noche. Sael, con mucho gusto. Espero que haya sido adecuado el tema. Amén, Ana, que estés bien. Feliz noche.